Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Sandra de Visitas Guiadas México y es un placer que nos acompañen aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. El día de hoy vamos a ir a pasear allá por el centro histórico de la Ciudad de México y vamos a conocer una de estas plazas que acaban de revitalizar. Está muy en el imaginario de todos nosotros, sobre todo por el sonido del mariachi. A la gente que le gusta mucho esto del tequila, el mezcal, la fiesta y todas estas celebraciones que se llevan a cabo año con año en este espacio, pues les va a encantar que hablemos de este lugar. Se trata de la Plaza Garibaldi. Voy en busca de un mariachi a Garibaldi, porque quiero llevar una serenata a una prieta que con su desdén me mata, y por ella yo me quiero emborrachar. En la Plaza Garibaldi vamos a encontrar muchas cosas para visitar. Apenas acaban de inaugurar el Museo del Tequila y el Mezcal, pero también tiene otros espacios tradicionales como el Salón Tenampa o también la pulquería La Hermosa Hortensia. ¿Qué te parece si empezamos a platicar primero de esta zona del centro histórico que a mucha gente le parece un poco lejana, sobre todo porque ya está muy cerca de la Colonia Guerrero? Sí, allá, casi en los límites con Peralvillo. Se trata de un lugar que la gente le llamaba antes Santa María la Redonda, muy famosa porque era el barrio de Cantinflas. Sí, en esa zona nació Cantinflas, nuestro famoso mimo mexicano, nació allá en Santa María la Redonda y fue allá donde empezó a actuar en las carpas. Pero vamos a empezar hablando primero de este lugar, de cómo se llamaba la avenida. Originalmente lo que ahora conocemos como Eje Central Lázaro Cárdenas se iba dividiendo por diferentes tramos. Y si empezamos a hablar primero de la zona de Izazaga, se llamaba hacia ese lugar la calle del Niño Perdido. Después se convertía en donde ahora está el metro San Juan de Letrán, pues tenía ese mismo nombre, San Juan de Letrán, por un colegio que existió en ese espacio. Después cambiaba, llegaba hasta el nuevo tramo de Santa María la Redonda, en donde se estableció una pequeña iglesia. La gente le llamaba de Santa María la Redonda porque cuando tú entrabas a este templo, lo primero que veías era un pequeño monumento, podría ser un baldaquino en forma circular. Entonces era como una rotonda y en el interior tiene la imagen de una virgen. Así es que la gente no podía decir Santa María la Rotonda y le llamaba Santa María la Redonda. Esta iglesia de Santa María la Redonda pues tenía mucha tradición allá en el siglo pasado. Por ejemplo, estaba atrás de este lugar un panteón llamado de Santa Paula. El panteón de Santa Paula fue muy famoso, sobre todo porque fue en este espacio en el que quisieron ser sepultados muchos personajes más por humildad que por otra cosa. Por ejemplo, don Pedro Romero de Terreros, él quería ser sepultado en ese lugar. El panteón de Santa Paula pues funciona muy bien hasta que se hacen las nuevas reformas. En 1960 se decide abrir la avenida Reforma, bueno, extenderla, y adiós panteón de Santa Paula. Este lugar era famoso porque además el panteón recibía a aquellas personas pues que morían en el hospital de San Andrés, que se ubicaba en la calle de Tacuba. Con el tiempo el panteón desaparece y lo único que nos queda es una pequeña islita ahí frente a la Plaza Garibaldi que se llama la iglesia como tal Santa María la Redonda. Santa María la Redonda es uno de esos templos pues con mucha vida, sobre todo el día domingo. A las 12 del día se hace la misa con mariachi. Ahí imagínate, todos los mariachis que trabajan ahí en Garibaldi vienen a escuchar misa aquí a Santa María la Redonda, que está a solo una calle de esta plaza principal de Garibaldi. Este lugar pues ha sido un poquito olvidado, limita ahí con Peralvillo y tiene muy cerca a la vuelta en la calle de Moctezuma un lugar muy famoso y secreto. Se trata de los Pozoles Moctezuma. En voz de Jerónimo Álvarez Garduño,
gerente de la pozolería Moctezuma. Esta pozolería empieza en 1947 y la funda doña Balbina Valle, que es mi bisabuela. Contamos con 67 años ya sirviendo pozole. Nuestra pozolería es estilo guerrero y es un pozole que se come con huevo, cebolla, chile, orégano y limón, aguacate, sardina y chicharrón. Lo que pasa es que aquí vivía mi bisabuela, entonces mi bisabuela se dedicaba a hacerle pues comidas a ciertos guerrerenses de Prosapia que vivían aquí en el Distrito Federal, y un día le dijeron que si no hacía pozole, y pues hizo pozole, y ya son 67 años los que llevamos haciendo lo mismo. Los pozoles Moctezuma en alguna ocasión han participado aquí en la justa pozolera de Radio 1000 y ya ganaron, son deliciosos. Lo interesante aquí es que no están en un local abierto al público, tienes que llegar ahí al edificio en el que se ubican, tocar un pequeño timbre, ellos te abren y entonces puedes entrar al edificio y probar esta delicia de pozole. Lo vas a ubicar fácilmente ahí en la calle de Moctezuma. Después, cuando vas caminando por esta zona de el barrio de Santa María la Redonda, llegarás a una pequeña placita en la que ahora juegan los niños, y la calle curiosamente se llama Moreno. Eso nos recuerda mucho a Cantinflas. Cantinflas nació en este espacio en Santa María la Redonda, pues creció lleno de y rodeado sobre todo de la tradición de las carpas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Cantinflas nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios pobres que se originó del típico pelado. El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo de las clases bajas, y le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood. Se dice que el estilo de salir a hacer comedia disfrazado de peladito lo tomó del comediante Manuel Medel. Se ha dicho de Mario Moreno que es el Charles Chaplin de México. A pesar de que algunas de sus películas fueron dobladas al inglés y al francés y que su trabajo fue bien reconocido entre el público de Francia, los juegos de palabras tan particulares en español resultaban difíciles de traducir. Su gran éxito lo logró entre el público hispanohablante en Hispanoamérica, España y en Guinea Ecuatorial, donde todavía tiene muchos admiradores. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la edad dorada del cine mexicano. Además de actor y empresario, también llegó a entrar en la política de México. Aunque fue conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha contra el charrismo sindical, que es la práctica del gobierno de un solo partido para manejar y controlar a los sindicatos. La extraordinaria personalidad y el talento de Mario Moreno han sido analizados desde la década de los 50 por numerosos críticos de medios de comunicación, filósofos, antropólogos y lingüistas. Cantinflas murió a causa de un cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993. Miles de personas se reunieron en un día lluvioso para su funeral, un evento nacional que duró 3 días. Sus cenizas yacen en la cripta de la familia Moreno Reyes, en el Panteón Español de la Ciudad de México. El portero, película de 1950 con Mario Moreno Cantinflas. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, ¿tú qué traes? No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa.
allá en el México posrevolucionario, pues la gente estaba buscando una manera de divertirse, pero la gente del pueblo no se ubicaba con el teatro, ni tampoco con la zarzuela, mucho menos con los hipódromos. ¿Por qué? Porque no era su diversión. En la época del Porfiriato, pues la gente de la clase de don Porfirio Díaz andaba buscando diversión diferente, asistían al teatro y a la ópera, por ejemplo, pero para la gente del pueblo no había otra cosa, así que se crean este movimiento llamado las carpas que surgen sobre todo hacia esta zona de Santa María la Redonda, en donde llegaban en la mañana y empezaban a montar toda la carpa en un espacio muy grande. Estas carpas se movían fácilmente y la idea era esta: llegaba un gran camión, empezaba a descargar la carpa, a montar, decían tarimas porque no había sillas en ese tiempo, tarimas muy largas en las que decían se podían sentar 12 personas y cuando había buena voluntad hasta 14. Entonces estas carpas se empezaban a armar a lo largo de la mañana y tenían pues pregoneros que andaban ahí gritando y convocando a la gente para que llegara a ver ese espectáculo de las carpas. De aquí salen muchos artistas como Clavillazo, como Cantinflas, por ejemplo, y se van formando muchos personajes. Decían que a estas carpas, bueno, la función empezaba a las 5 de la tarde y decían que eran 3 tandas por el precio de una. Entonces, las primeras 2 tandas que empezaban a las 5 eran sencillas. De hecho, los artistas pues no eran tan buenos, pero todavía se permitía porque ese espectáculo, el primero, estaba dedicado mucho a los niños. Ya después empezaban los más fuertes. La tercera tanda era en la que ya entraban los artistas fuertes como Cantinflas. Entonces el espectáculo terminaba a la 1 de la mañana. Salías a la 1 de la mañana de estos lugares y ya te dirigías a tu hogar. Ese tipo de eventos exigían de los artistas pues que fueran muy buenos. No querían tanto show porque realmente no tenían muchos recursos para tener una gran cantidad de vestuario, por ejemplo, o un excelente escenario. Sin embargo, los contenidos tenían que ser de muy buena calidad. Por eso podías mantener entretenidas a las personas con un solo personaje y era lo increíble. Después la gente empezó a buscar mejores lugares para visitar, pero todo nace en estas carpas. Era maravilloso, entonces la gente tenía contacto directamente con la persona que estaba ahí, con el artista, y se iba formando personas que realmente les gustaban. Si el artista no era bueno, la gente inmediatamente reclamaba y no de una manera muy agradable. Cuentan por ahí que inclusive les aventaban botellas, por ejemplo, o jitomates a la cara. Entonces tenías que ser muy bueno para que te mantuvieras en el gusto del público. Ahí, en esas carpas, en alguna ocasión asiste un Mario Moreno muy joven, apenas de 20 años, que empieza a visitarlas y se cubre el rostro de color blanco para que su mamá no lo identifique. Entonces, en una ocasión, su mamá llega y le platica: oye, allá en la carpa hay un actor que es Cantinflas y es muy bueno. Entonces es cuando él ya le dice que él es ese actor. Por eso empieza a darse a conocer, surge, inclusive, dicen allá en la Real Academia de la Lengua, este verbo, ¿no? El cantinflear. Y va a pasar a la historia como uno de los mejores mimos mexicanos. De él pues se habla mucho, de todo lo que aporta, de todo lo que va dejando en la cantidad de películas que va generando y de su forma tan especial de actuar. Entonces, este barrio de Santa María la Redonda tiene como vena artística, como que la gente que se cría en ese espacio, como que la gente que se va conviviendo en este lugar trae ya en la sangre el querer ser actor, el querer estar en estos espacios. No es gratuito que en este lugar se haya creado la Plaza Garibaldi, de la que vamos a hablar más adelante y de por qué se crea con ese nombre, que realmente no es un nombre mexicano, no es un nombre italiano. Pero también ya contaba Manuel Rivera Cambas en su México pintoresco, artístico y monumental, que este barrio de Santa María la Redonda, cuando había algún velorio que se dedicaba a los niños, ya se reunían hacia 1850 personajes que tocaban la jarana y la vihuela. Y esto sería también ya hacia 1920 el origen del mariachi coculense. Entonces, estos lugares eran espacios muy buenos para poder convivir. Eso sí, lo conocían como barrios bravos, sobre todo porque cuando llegan los conquistadores, ellos se establecen al centro, en donde ahora se conoce como el Zócalo, y todo lo que está alrededor van a ser barrios indígenas. En este caso, esta zona de Santa María la Redonda fue llamado Cuepopan y era un barrio de alfareros y de personas que se dedicaban a sembrar maguey, del que obtenían pulque. Pero de esto y más vamos a platicar más adelante. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.
Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas y qué bueno que nos acompañas aquí a recorrer la zona de Garibaldi. Allá por este lugar de Garibaldi se ubicaba muy cerca del Palacio de Bellas Artes un cine llamado Mariscala. Hay algunas personas que lo visitaron y me cuentan que allá había permanencia voluntaria. El cine desaparece, pero la tradición de la diversión y el entretenimiento en este espacio pues ha llegado hasta nuestra época. No es gratuito que por este lugar, ya muy cerca de Donceles, se ubica una gran cantidad de teatros. Además, en este espacio durante mucho tiempo hubo plazas muy grandes. Una de ellas se llama Plaza Aquiles Cerdán. Y la gente dirá, ¿dónde está la Plaza Aquiles Cerdán? Bueno, te comento que esa plaza se ubica donde ahora está el Teatro Blanquita. Sí, el Teatro Blanquita se ubicó donde estaba originalmente la Plaza Villamil. La Plaza Villamil se llamaba así porque ahí existía una casa, la casa de los señores Villamil, que más adelante se derrumba y se queda con este nombre. Aquí llegaba un circo muy famoso que se llamaba el Circo de los Hermanos Orrin. Los hermanos Orrin tenían un circo maravilloso. De ahí va a salir Richard Bell. Richard Bell, el único payaso que podía hacer reír a don Porfirio Díaz. Los hermanos Orrin tenían un espectáculo grandioso. Imagínate que ves una gran pista de circo, pero llena de agua, en la que ellos podían poner, inclusive, decían, el espectáculo se llamaba Antártida, y ellos ponían agua. Entonces era increíble todo lo que ellos hacían en este circo, y que lo ubicaban en la Plaza Villamil. Con el tiempo se cambia el nombre y le ponen Plaza Aquiles Cerdán. Y sí, cuando tú visitas este lugar en el Teatro Blanquita, por ahí te invito a que busques una escultura precisamente de Aquiles Cerdán, muy escondida, eso sí, muy escondida. Después llegarían a este lugar diferentes carpas, entre las que destaca la carpa Margo, muy famosa en su momento. Dicen que ahí estuvo María Victoria y también Dámaso Pérez Prado. Imagínense la calidad de esta carpa. La carpa se tiene que desmontar hacia 1958, cuando se decide establecer el Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita lo establece Félix Cervantes y le pone ese nombre en honor a su hija Blanca. El Teatro Blanquita fue muy famoso durante muchos años, sobre todo por la cantidad de personajes que se presentaron en este lugar. Cuando llegamos al Teatro Blanquita, lo primero que nos recibe es una escultura de María Victoria, toda bonita, delgadita y con esos vestidos ajustados que volvían locos a los hombres. Después, cuando caminamos por este lugar aquí de Garibaldi, pasamos al frente y llegamos a la renovada calle Belisario Domínguez. Belisario Domínguez es una de esas calles que ha sufrido una transformación impresionante. Yo te invito a que la visites, de verdad visítala. Sobre todo, utiliza el Metrobús. El Metrobús, la línea norte, te va a llevar por toda esta calle de Belisario Domínguez y vas a poder observar el gran cambio que ha sufrido este lugar. Para muchos que todavía recordamos de este espacio, todavía hace como 5 años era un triunfo poder pasar por el espacio, porque había mucho tráfico, tardabas mucho tiempo, pero ahora con la nueva ruta del Metrobús, de hecho puedes tomar casi un tour ahí turístico. Te subes al Metrobús, pagas tus 6 pesitos y vas a ir de Belisario Domínguez, pasando por el Teatro Blanquita, pasando por el Templo de la Concepción, San Lorenzo, el Mercado Abelardo L. Rodríguez, y después llegarás allá hasta el antiguo Palacio de Lecumberri. Entonces te recomiendo de verdad que tomes esta ruta norte del Metrobús para dar un recorrido rápido sobre la historia de nuestro país, y pues es bastante accesible. Y sí, cuando tú llegas ahí frente al Teatro Blanquita, te ubicas primero con el Templo de la Conchita. El Templo de la Conchita es el primer convento para mujeres que se establece en la Ciudad de México. Allá en la época virreinal, después de que llega Fray Juan de Zumárraga, se piensa en empezar a establecer conventos femeninos. Todos los conventos eran para varones. La prioridad en ese momento era empezar a evangelizar a la gente, y habían traído a muchas órdenes, pero estas órdenes religiosas eran de varones, y las mujeres necesitaban también y tenían esa vocación. Así que Fray Juan de Zumárraga establece el primer convento para mujeres ahí, en lo que ahora se conoce como la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez.
Fray Juan de Zumárraga. Se le conoce por haber sido el primer obispo y arzobispo de la Ciudad de México, y además por recibir de las manos de Juan Diego las rosas del Tepeyac. Este hecho por sí mismo sería suficiente para ocupar un lugar preponderante en la historia mexicana. Nacido en 1468 en la villa de Durango, muy próxima a la ciudad de Bilbao, España, debió su designación a la amistad que le unía con el emperador Carlos V, quien le debió presionar para que abandonara el convento de Aranzazú y viajara a la Nueva España, junto con los oidores de la primera audiencia en agosto de 1528. El doble cargo de obispo y protector de los indios le originó fuertes enemistades con encomendores y conquistadores que presentaron 34 acusaciones en su contra, lo que lo obligó a regresar a España a principios de 1532. Zumárraga probó su inocencia y regresó a México trayendo con él a numerosas familias de artesanos y 6 monjas destinadas a ser maestras de mujeres indígenas. Fray Juan de Zumárraga murió el 3 de junio de 1548 y sus restos se conservan en la cripta subterránea de la Catedral de México. Este espacio fue el Real Convento de la Concepción. El Real Convento de la Concepción, de verdad que era un convento real. Tenía una gran cantidad de monjas que habían profesado al interior de esta. De hecho, se dice que llegó a tener hasta 80 monjas. Lo increíble es que cada una de ellas pagaba una dote por 5,000 pesos oro. Así que cuando cierran este espacio con las leyes de reforma, el lugar tenía más de 2 millones de pesos en efectivo, más todas las fincas rurales y urbanas. Era un lugar increíble. De hecho, se consideraba como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Estaba todo rodeado y tú podías imaginar las celdas de las monjas y las fuentes, porque cada monja tenía su propia celda, cada monja tenía sus propias mozas y tenían además una huerta general, una huerta que fue testigo de una persona que se suicida. Sí, los hermanos Alvarado habían planeado la independencia de México junto con Martín Cortés, y estos hermanos Alvarado, que eran 2 varones y una mujer, dicen que cayó sobre su familia una maldición. La señorita Alvarado, Isabel Alvarado, se había enamorado de un mestizo que no tenía dinero, así que sus hermanos deciden alejarlo de ella. Le dan algunas monedas y le dicen que se vaya a España a hacer negocios y cuando tenga dinero regrese por ella. Esta señorita Alvarado, pues muy triste, sus hermanos la empiezan a decir: ya ves, ya se fue tu galán, ya ves, no que te quería tanto, lo que más te conviene a ti es que entres al convento. Y ella, muy obediente, entra al convento de la Concepción. Cuando está en el convento de la Concepción, profesa, toma los votos como monja de la Concepción. Lo malo fue que justamente después de profesar llegó aquel pretendiente que se había ido a España y llegó a buscarla para casarse con ella. Muy triste, la señorita Alvarado, Isabel Alvarado, queda pues muy dolida y no sabe qué hacer. Sabe que no se puede casar ya con este señor Urrutia y entonces decide suicidarse en la huerta de ese convento de la Concepción. Una noche se cuelga ahí en la huerta y a la mañana siguiente la descubren ahí oscilando en el árbol. Esto obviamente va a afectar mucho al convento. Es imposible que alguien se pueda suicidar y sobre todo en un convento para mujeres. Así que la bajan y después la sepultan por las caballerizas. Ni siquiera la sepultaron en el coro bajo, como a toda monja que vivía en estos espacios. La leyenda dice que por ahí Isabel Alvarado se anda apareciendo algunas personas que andan a altas horas de la noche por esta zona de Belisario Domínguez. Habrá que preguntarle a algún fiestero que salga de la plaza de Garibaldi. Al frente de esta iglesia de la Conchita o la Concepción se ubica otra capillita muy pequeñita. Esta capillita se llama la Capilla de la Conchita. Se considera como una capilla exenta porque está fuera de la traza del convento, y esa capilla de la Conchita era muy famosa hacia el 1850, sobre todo porque se utilizó para guardar cadáveres. Así que le decían la Capilla de los Muertos. Después se convierte en una biblioteca, y cuando se hace biblioteca, bueno, a mí no me hubiera gustado andar por ahí si hubiera sabido yo la historia de la Capilla de los Muertos. Pero de esto y más vamos a seguir platicando en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.
Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Qué gusto que nos acompañas aquí con tu desayuno. ¿Y qué te parece que seguimos caminando allá por la zona de Garibaldi? Cuando estás en la Capilla de la Conchita, tú puedes caminar un pequeño callejoncito y llegas ya muy cerca de la Plaza Garibaldi. La Plaza Garibaldi es uno de esos lugares que a todos nos encanta. Yo creo que todos la hemos visitado en alguna ocasión. La Plaza Garibaldi originalmente se llamaba Plaza del Jardín. Este lugar se ubicaba en el barrio de Cuepopan. En Cuepopan la gente se dedicaba a la alfarería y también los indígenas se dedicaban a raspar el maguey. Y de aquí sale el pulque, ¿no? El delicioso pulque, ese pulque tan refrescante que a muchos nos gusta. Pues bien, esta zona de Garibaldi, originalmente Plaza del Jardín, fue cambiando de nombre. Después se convirtió en Plaza del Baratillo y se llamaba Plaza del Baratillo porque en ese espacio se ubicó un mercado, el mercado del Baratillo. Decían que se llamaba así porque lo que vendían era barato, porque eran cosas usadas y en otras ocasiones cosas robadas. No es casualidad que por allá queda muy cerca el mercado de la Lagunilla. Se ha ido haciendo tradición este lugar. La Plaza de Garibaldi recibe el nombre de Garibaldi como tal después de 1920. ¿Pero quién es Garibaldi? ¿A quién se le dedicó esta plaza? ¿Y qué tan importante fue que lleva el nombre de la plaza más mexicana de la Ciudad de México? José Garibaldi nació en Melbourne, Australia. Era nieto del famoso héroe italiano Giuseppe Garibaldi, por lo que fue bautizado con el nombre de Giuseppe. Por tal motivo, en México le llamaban José, aunque sería mejor conocido en el mundo con el nombre de Pepino Garibaldi. Combatió en Grecia junto a su padre durante la Guerra Greco-Turca y también tiempo después en la Primera Guerra de los Balcanes. Pepino Garibaldi llegó a México en 1911, incorporándose a las fuerzas maderistas. Participó en varios combates del estado de Chihuahua, por lo que Francisco I. Madero lo hizo coronel antes de la batalla de Casas Grandes, donde alcanzó el grado de general. Participó también en la primera toma de Ciudad Juárez. Tuvo problemas con varios jefes maderistas, pues estos consideraban que era perniciosa para la causa revolucionaria su cercanía con Francisco I. Madero. Tras varias discusiones con Pascual Orozco y Pancho Villa al respecto, Garibaldi fue apartado de la jefatura revolucionaria y este resolvió salir de México. Pepino Garibaldi se estableció en Estados Unidos lejos de la vista del público hasta 1940. En ese año volvió a Italia para visitar a su madre establecida en Roma, pero en 1943 fue arrestado por orden de las Fuerzas Armadas alemanas y detenido hasta 1945. Tras su liberación permanece en Roma, dedicado a la vida privada, y muere allí el 19 de mayo de 1950. José Garibaldi se va de México, pero se queda ahí el recuerdo, y en honor a él es que le dan el nombre a esta plaza. Lo curioso es que en todo Garibaldi, aun cuando encuentras un gran conjunto de esculturas, no hay una sola dedicada a él. Si alguna vez quieres encontrar una escultura de él, está allá, por el Metro Cuauhtémoc, por allá por Arcos de Belém. Hay una muy olvidada que evoca a este personaje, a José Garibaldi. Pues bien, cuando tú llegas a esta plaza, lo primero que te recibe ahora, de verdad tienes que visitarla, porque muchos nos quedamos con la imagen del Parián, ¿se acuerdan? El Parián era un conjunto de arcos que te recibían cuando llegabas ahí a la Plaza Garibaldi. Era un conjunto de columnas, todo blanco, y ahí se resguardaban los mariachis. Ya desapareció. Sí, si no te has dado una vuelta por este espacio en los últimos 5 años, pues ya desapareció. Se hizo una remodelación completita toda la plaza para empezar a habilitarlo ya como un espacio para que la gente llegara y tuviera mucha seguridad en el lugar. Así que el primer proyecto que se establece es el Museo del Tequila y el Mezcal. En voz de Miguel Martínez,
Guía del Museo del Tequila y Mezcal. Mira, el museo se encuentra ubicado en la Plaza Garibaldi. Es una extensión que se generó de la recuperación y la remodelación del mismo lugar como concepto de recuperación de espacios públicos dentro de la Ciudad de México. El museo va cumpliendo 3 años laborando. Se inauguró el 15 de diciembre del 2010 y es el único museo que habla del folclore mexicano, que conjuga dos íconos muy importantes, como es la bebida de los destilados de agave, más la parte musical, que es la del mariachi. El museo cuenta con 2 salas permanentes, una principal donde se habla de los destilados del agave, desde lo que son la parte de los orígenes, la diversidad de especies de plantas que se utilizan, el proceso de elaboración, una colección de botellas de más de 500, y la siguiente sala se habla desde lo que es el origen del mariachi, su influencia en el cine mexicano, y se termina con una breve reseña de lo que ha sido desde su origen la Plaza Garibaldi. Contamos también con un espacio que es el Salón Mayagüel, donde se llevan a cabo conferencias, catas de bebidas, tanto de tequila como de mezcal, y exposiciones temporales. Uy, ¿a ti te gusta la historia de ese tipo de bebidas espirituosas, le dicen por ahí? Pues te va a encantar el lugar. En el museo lo primero que te recibe, en la parte de abajo dejaron un espacio perfecto para que se sigan resguardando los mariachis. Pero entras y lo primero que vas a ver es la tienda. Y en la tienda es el sueño de verdad de todas las personas que les encanta el mezcal, porque te encuentras de todo tipo, de todo tipo. Dicen por ahí que ellos venden raicilla también, que es una bebida que no te hace cruda. Así que cuando vayas a visitar Garibaldi, pregunta por esta bebida. También venden las tequiletas. Y las tequiletas son paletas hechas con tequila y son paletas de hielo. Y un montón de cositas ahí, sombreros y demás. A un costado tienen un pequeño bar. Eso es lo primero que nos recibe. Después subimos a este espacio del Museo del Tequila y el Mezcal y vamos a ver en su área de exposición pues ya oficialmente cómo se va elaborando el tequila. Claro que esta explicación es más gráfica, ahí no elaboran tequila, pero nos muestra la cantidad de agaves que existen a nivel nacional. En México tenemos una gran cantidad de agaves en toda la República Mexicana y un montón de bebidas que se obtienen de los diferentes agaves, de los magueyes también, por ejemplo. Se obtienen tequilas, se obtienen mezcales, se obtienen pulques, se obtienen muchas cosas y después vas viendo estos procesos. Cuando visitas Tequila Jalisco es más fácil de ubicarlo. Ahí también te muestran todo el proceso de que se hace la jima, se corta la piña, después se pone a cocer, de ahí se extrae, se hace el destilado, se le agregan sabores también, inclusive por ahí dicen, hay algunas que se hacen, algunos tequilas a los que se les pone pechuga de pollo para poderle dar un sabor diferente. Además te vas a encontrar una reproducción de una pequeña cantina en la que te puedes tomar una fotografía. Y ahí surge esta historia y te hablan mucho de por qué se da a conocer el tequila blanco. El tequila blanco es lo que casi todos los mariachis y Jorge Negrete y Pedro Infante tomaban en sus películas. En todas las que las veas van a traer siempre una botella con un tequila blanco, ¿no? Originalmente estas bebidas llegaban a tener hasta 70 grados de alcohol cuando no estaba regulado. Ahora ya tiene mucha regulación y deben de tener 35. Pero imagínense el tequila blanco que tomaba Pedro Infante, era muy muy fuerte. Después vas viendo diferentes botellas que cuentan en este museo. En este museo tienen más de 500 botellas de tequila y mezcal tan distintas, de verdad tan diferentes cada una de ellas. Vas a encontrar una que a mí me encanta, que es un gusanito. Un gusanito es una botella de cristal en forma de gusanito. Entonces es maravillosa. Después vas a encontrar hasta tequilas de colores. Inclusive, bueno, ellos dicen que la botella más cara con la que cuentan es una que cuesta 4,000 pesos y que tiene que ver con una mujer que es la que hace esta marca exclusiva. Además, también vas a encontrar unas botellas bellísimas de Talavera y algunas especiales, algunas ediciones especiales, como una de tequila añejo y también tequila joven de El Tri. Algunas en forma de guitarra, de maguey, de hacienda. Nombres tan extraños y diferentes como Rancho Alegre, por ejemplo, Tequila Miche, entre otros. Entonces tienes mucho que visitar en este Museo del Tequila y el Mezcal. Ay, también venden por ahí un mezcal que en lugar de tener gusanito, tiene alacrán.
¿Te gustaría probar eso? Tienes que visitar definitivamente este magnífico museo del tequila y el mezcal. Y después de que se te empiezan a antojar todas estas bebidas, entonces vas a la degustación. Y sí, sube las escaleras del museo y vas a visitar la terraza. Desde la terraza tienes la mejor vista de la Plaza Garibaldi. Ahí tienen un área especial en la que te dan una degustación de tequila y de mezcal. Y además te indican cómo debes de probar cada una de ellas, cómo se tienen que mezclar, cuándo se usa el limón y la sal, cuándo no se usa, y cómo puedes ir degustando y acompañando cada una de estas dos bebidas espirituosas. Cuando sales, ahora sí te invito a que salgas del Museo del Tequila y el Mezcal y te dirijas a explorar esa Plaza Garibaldi que todos recordamos tanto. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a dar un recorrido virtual por este espacio? Lo primero que vamos a ver saliendo del Museo del Tequila y el Mezcal va a ser el Salón Tenampa. El Salón Tenampa es un lugar que mucha gente recuerda, sobre todo por José Alfredo Jiménez. ¿Y cómo no? Si él hizo la canción de Mi Tenampa. ¿Tú qué sabes de la vida? De la vida entre las copas. Tú para ser mi consentida necesitas muchas cosas. Sí, esa canción tan famosa que cantaba ahí con Chabela Vargas. Y decían que José Alfredo Jiménez pasaba muchas horas ahí en el Tenampa con su amiga. Y muchas horas componiendo, sobre todo. La Plaza Garibaldi ha sido testigo del surgimiento de muchos artistas famosos. Ahí empezó a cantar Javier Solís, por ejemplo, también José Alfredo Jiménez. Y bueno, a Pedro Infante no le tocó todavía, pero hay una escultura ahí en un paseo que se llama Ídolos de la Música Mexicana. Cuando tú visitas este Salón Tenampa, lo primero que te recibe son unos grandes murales en los que puedes observar, cómo no, a Pedro Infante y a Jorge Negrete, ellos que representan a los charros mexicanos, ¿no? Estos hombres que les encanta cantar, que les gusta el tequila y que les gustan las mujeres. Es lo primero que ves y te recibe ahí ese gran mural en el Tenampa. El Tenampa es un salón que se funda con Juan Hernández, y Juan Hernández va a invitar a su compadre Cirilo Marmolejo a que venga a tocar aquí con su mariachi coculense, del que vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez y ahorita volvemos a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y pues ya estamos de regreso aquí en Radio 1000, ya casi nos vamos, pero ¿qué te parece si seguimos hablando de este lugar, Garibaldi, y todo lo que hay en él? Como te comentaba, cuando sales del Salón Tenampa, eso sí, obligado, tómate una fotografía ahí con el dibujo que tienen una representación ahí en la que puedes poner tu carita al lado de Pedro Infante. Entonces sales del Salón Tenampa, caminas, y si ya te dio hambre, vas ahí al mercado de San Camilito. ¿Te gusta el pozole? ¿Te gustan los antojitos mexicanos? Pues vas ahí directamente al mercado de San Camilito, que de pequeño no tiene nada. Es una gran ave en la que hay muchos restaurantes en los que te ofrecen todos los platillos mexicanos. Después de ahí puedes continuar caminando y detenerte un tiempo a escuchar a los mariachis o pedir una cancioncita que te guste. La Plaza Garibaldi tiene como patrona a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, así que en noviembre es su fiesta muy grande, todo el día hay música. También en esa Plaza Garibaldi se hace, dicen, el Tequila Fest. El Tequila Fest es un festival especial en el que pues hay muchos expositores de esta bebida mexicana, y después también más adelante hay otro festival muy interesante que es el Taco Fest, también se lleva a cabo ahí en la Plaza Garibaldi. Después, si tú quieres recorrer este lugar, la plaza está bien distinta de como tú la conociste, ya ni siquiera hay kiosco. El kiosco desapareció.
pero en su lugar dejaron muchos espacios en los que se colocaron agaves tequilana, de los que se obtiene la bebida del tequila, y ahí vas a poder pasar un ratito. Hay algunas banquitas en las que puedes degustar pues un refresco, porque está prohibido tomar en la Plaza Garibaldi, ya está prohibido, así es que si tenías esa idea de andar ahí tomando un tequilita en la plaza, eso no se permite. Después caminas y vas a visitar la pulquería. ¿Te gusta el pulque? ¿Lo has probado? Pulque, octli en náhuatl, ha sido consumido desde tiempos ancestrales en nuestro país. Conocido como el néctar de los dioses, es una bebida que se obtiene de la fermentación aguamiel, que es extraída del corazón de algún maguey o agave, específicamente del maguey pulquero. Se ha asociado la ingesta del pulque a clases bajas y malvivientes, algo claramente erróneo, ya que fue la mercancía más importante. En tiempos de la Nueva España, lo tomaban las mejores familias de la aristocracia española. Asimismo, se sirvió en la mesa de las familias porfirianas de mayor renombre de la sociedad mexicana de ese tiempo, hasta épocas posteriores de la Revolución Mexicana. Porque antes de que me digas, no sé qué, eso no me gusta, primero pruébalo, como dice mi papá. Entonces, allá hay una pulquería, La Hermosa Hortensia. La Hermosa Hortensia está ligada con una hacienda muy famosa que se llama San Bartolomé del Monte. En voz de Rodolfo del Razo Curiel, gerente de producción de Procesadora de Pulque S.A. De San Bartolomé del Monte, sí, mira, es una hacienda fundada allá por el año de 1660, que fue con una merced de tierra por parte de la corona española. De ahí nació la hacienda de San Bartolomé del Monte con una superficie de cerca de 14.500 hectáreas de terreno. Esta hacienda también perteneció al don Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el rey del pulque. Sí, el pulque que se elaboraba en esa hacienda era de muy alta calidad. El pulque, primero que nada, lo elaboramos en Rancho San Isidro. Rancho San Isidro cuenta con una superficie de 44 hectáreas de terreno, con una población de aproximadamente 1.800 plantas por hectárea. Es una plantación, le llaman intensiva. De ahí le elaboramos pulque de la más alta calidad que se elabora en la región, y ya lo llevamos a Nanacamita, donde tenemos la pequeña envasadora de pulque, y ahí lo envasamos. Previamente lo pausterizamos, ahí le damos el tratamiento térmico que requiere para su conservación. Es un producto que no tiene ni colorantes ni saborizantes artificiales, y repito, es pulque de la más alta calidad. Ahí ya lo envasamos, que en su momento va a ser de algún sabor, lo curamos con alguna fruta como es tocopiña, fresa, limón, mango, o el blanco natural, ¿no?, que es el que más se comercializa en Estados Unidos. Pues fíjate que más o menos en un 60% de las pulquerías que todavía existen en el Distrito Federal lo distribuimos, o sea, en Garibaldi, en el centro histórico, en la zona de aquí de la Villa y en varias regiones del Distrito Federal. Mira, esta fue una mala imagen que nos quiso dar la cervecería, y que acabó de hecho con la industria pulquera, porque decía que lo fermentábamos con una muñeca de excremento, sobre todo de niña, ¿no?, o de niño. Algo bien fuera de la realidad, porque son productos que requieren de mucha higiene, de mucha limpieza, donde microorganismos se enferman o mueren con mucha facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha limpieza sobre todo, ¿no? Esa fue una mala reputación que nos crearon los cerveceros. Te cuento que allá, en la época del Porfiriato, sí, muy europeos, muy afrancesados, muy del café, don Porfirio Díaz, muy del Jockey Club, muy del hipódromo y demás, pero su amiguito Torres Adalid le encantaba el pulque, y no para tomarlo, sino para venderlo. Muchos de los amigos de Porfirio Díaz hicieron mucho dinero con el pulque. Sí, era la aristocracia pulquera. Tenían muchas haciendas, sobre todo allá en la zona de Apan, en Hidalgo. Allá tenían sus hacienditas. Qué tan importantes fueron sus haciendas que se establecen vías férreas para conectar estos lugares con la Ciudad de México. Y estos espacios recolectaban el pulque por las mañanas y llegaban a un lugar que está muy cerca de Garibaldi y se llama
la aduana del pulque. La aduana del pulque recibía todo el pulque y de ahí se distribuía a las diferentes pulquerías. Pues don Porfirio Díaz tenía un amigo que se apellidaba Torres Adalid y le decían el rey del pulque. Este señor tenía cerca de 600 pulquerías y varias haciendas. Una de sus casas más importantes está allá frente al Palacio de Bellas Artes y te invito a que la visites porque vas a poder ver fotografías inclusive de la hacienda pulquera y de acciones que ellos vendían para capitalizar su negocio. Entonces, pues muy a la francesa, pero ellos obtenían muchos recursos del pulque. Esta bebida, que es una bebida mágica, en el México prehispánico, el pulque era básico. Estaba prohibida la borrachera, eso sí, estaba muy prohibida la borrachera, pero las personas que podían consumir pulque como quisieran eran los sacerdotes, los militares y aquellas personas que tenían más de 52 años, porque ya sabían del bien y del mal. De ahí en adelante, pues todos los demás tenían limitado el pulque. El proceso para elaborar pulque es bastante interesante. A mí me gusta mucho, sobre todo porque puedes observarlo en un rancho que se llama San Isidro, allá en Tlaxcala. Y lo primero es que tienes que ir a los campos estos de maguey y acompañar al tlachiquero. El tlachiquero va a raspar el corazón del maguey y va a obtener un agua. Esta agua se llama aguamiel. Es deliciosa, de verdad es deliciosa, muy muy dulce y muy fresca. Esta aguamiel se tiene que llevar a los tinacales y en los tinacales se tiene que vaciar esta aguamiel y ahí es donde se va a fermentar para formar ya el pulque como tal. Hay muchas leyendas por ahí, por ejemplo, dicen que las mujeres no pueden visitar los tinacales, ¿no? Bueno, esa leyenda sabe muy bien ellos por qué no permiten que vayan las mujeres. Además, al pulque se le canta y se le canta una oración también para que pues quede muy bueno. Después de este proceso ya se puede colocar en diferentes envases, eso sí, no sellados porque el pulque fermenta, por eso luego explota y de ahí ya lo puedes vender a las pulquerías. El rancho San Isidro vende directamente a la pulquería Hermosa Hortensia su pulque. Entonces está asegurada la calidad y el saborcito. Ahí te puedes tomar un curado de guayaba o de mango. Hay unos nuevos que son de café, dicen por ahí, esos no los he probado, pero ahora el pulque tiene un boom. A la gente, a los jóvenes les está gustando mucho esto de tomar pulque. Hasta allá por Insurgentes hay un negocio que se llama Expendio de Pulques Finos Insurgentes. Ah, ¿verdad? Y no creas que te van a dar aquí un vasito de cristal. No, te dan tu pulque en tu pequeño pocillo de peltre. Entonces, después de que sales de este lugar, de esta pulquería, obligado a tomarte un pulque ahí, vas a caminar. En un costado hay un callejoncito que se llama el Callejón de la Amargura, que pues de amargura no tiene nada. Seguramente en algún momento se hizo una representación de Semana Santa y se utilizaba este espacio para esa parte de la Semana Santa. Ahora, ahí se encuentra una escuela, la Escuela del Mariachi. Mira, la historia de la charrería es hermosísima, porque todas las suertes charras nacieron en el campo, en las grandes haciendas donde se manejaba el ganado, y estas suertes charras nacieron para curar al ganado, para castrarlo, para despuntarlo, para curarlo. Entonces, la suerte más antigua de la charrería es la terna, que ahora se maneja como terna en el ruedo, donde se laza primero la cabeza, luego las patas y se derriba. Esa era la suerte fundamental que nació en el campo. Y de ahí ya hasta después vino el aspecto competencia, que se hace en el ruedo, y ahora se califican el lazo de cabeza, según la lazada, según el tiempo, lo que hace la competencia. Bueno, esas competencias nacieron en las haciendas. Cuando los hacendados hacían una apuesta con otro hacendado, decían, mis peones son más rápidos que los tuyos y mejores. Bueno, así nació, y así nacieron las competencias, todas las competencias, porque cada una de las suertes charras se usaban en el campo. Sí, hay una gran diferencia, aunque los dos tienen una gran historia, y no es denigrante ni uno ni otro. Lo que pasa es que hay una gran diferencia en el traje de charro. El traje de mariachi se usa de fantasía, las chaquetas se usan cortitas como los toreros, que eso lo han impuesto los mariachis, los cinturones, el sombrero tiene, en lugar de ser de 4 pedradas, cavidades que tiene el sombrero, la copa del sombrero, ellos usan la de quesadilla. Usan el traje, el sombrero típico del charro es San Luis
o pachuca moderada. Y ellos lo usan el pachuca completo, que es como los de Vicente Fernández, que es muy exagerados, muy grandes. El sombrero del charro es muy de acuerdo con su cuerpo, no debe de rebasar los hombros. El bordado son diferentes. Esto hace la gran diferencia. Los botines hacen otra gran diferencia. Los mariachis por lo regular usan el tacón cubano. El charro usa el tacón espuelero, que es el que usa para montar y para fijar las espuelas. Esas son las grandes diferencias. Y en la escuela del mariachi pues se forman todos aquellos que aspiran a ser excelentes mariachis. Y es que es increíble que México tiene mariachis y no había una sola institución que profesionalizara la actividad. En Japón tienen escuela para el mariachi y en México apenas se acaba de crear. Te invito a que te des una vueltecita por este lugar, allá en el Callejón de la Amargura. Y es que tienen callejones tan extraños en esta pequeña plaza: el Callejón de los Locos, el Callejón de la Amargura, el Callejón de San Camilito, etc. Entonces, caminando ahí por la plaza, y mira que no caminas mucho, todo te queda muy cerca, vas a llegar al Paseo de los Ídolos de la Música Mexicana. Este paseo a mí me gusta un montón, sobre todo porque empiezas a descubrir a muchos personajes que se encuentran en este espacio y que lamentablemente no son tan conocidos, a pesar de que hicieron muchas aportaciones, por ejemplo, a la música mexicana. Primero, Cirilo Marmolejo. Cirilo Marmolejo nació en 1890 en Teocaltiche, México. Fue un intérprete de guitarrón y vihuela de mariachi y pionero en el desarrollo del mariachi. Por el año de 1918 fue invitado a tocar en la ciudad de Guadalajara y posteriormente en la Ciudad de México. A partir de ese tiempo comenzó la popularización en todo el país. El mariachi coculense de Marmolejo fue el primer mariachi en tener una gira y grabar en Estados Unidos y en agregar una trompeta al ensamble. Cirilo Marmolejo trajo el mariachi aquí al Salón Tenampa. Él fue el primero en traerlo. Y Cirilo Marmolejo, con su mariachi coculense, se oía muy distinto, porque él utilizaba jarana, vihuela y no había trompeta. Entonces es un sonido muy diferente, vale la pena que lo escuches. Después ya están ahí esculturas también de grandes intérpretes. Por ejemplo, Pedro Infante sí está, pero no se encuentra Jorge Negrete. Y de Jorge Negrete, yo creo que es el gran ausente de este espacio. Jorge Negrete había estudiado ópera, tenía una voz maravillosa, y él originalmente había estado en el Palacio de Bellas Artes cantando ópera. Después Manuel Esperón lo convence de que empiece a cantar música pues ya mexicana. Él no quiere, sin embargo, él no se imaginaba la proyección que iba a tener con su canción México lindo y querido. Esa le dio la fama. Por eso Jorge Negrete yo creo que sí es el gran ausente de este paseo de los ídolos de la música mexicana. Después vas caminando y te encuentras también a Ferrusquilla. Ferrusquilla, él no es tanto cantante, pero compone muy bien, y una de sus canciones fue La Ley del Monte. Entonces esta canción tan famosa también es de este personaje, Ferrusquilla. Después vas a encontrar a Manuel Esperón. Manuel Esperón era quien musicalizaba. A él le tocó esta época de oro del cine mexicano, esta época en la que se exaltaba el mariachi, en el que ellos cantaban mucho. Y Manuel Esperón había estudiado originalmente en el Politécnico, ahí muy cerca de Garibaldi, en la calle de Allende, pero se dio cuenta de que lo suyo no era la ingeniería, que lo suyo realmente era la música. Y empezó a estudiar música y empezó a componer y a escuchar y preparar a personajes como Pedro Infante o como Jorge Negrete, y pues más adelante a otros tantos. Así que a él se le agradece el haber hecho muchos aportes a la música mexicana. Y uno de los básicos de ese espacio definitivamente es José Alfredo Jiménez. Él nos recibe en este paseo y una canción que él compone, El Caballo Blanco, se la dedicó a un automóvil blanco que se le había descompuesto, y decía precisamente cuando se le rompió el radiador que tenía todo el hocico sangrando. Pues de esto y más podemos seguir platicando más adelante en este programa Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez y te invito a que nos sigas escuchando todos los domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio 1000. Ciudad Viva.
Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.